La verdad es el único cimiento significativo sobre el cual podemos tomar decisiones correctas. ¿Cómo establecer entonces cuál es la verdad? Cada vez más personas hallan que el tomar buenas decisiones se vuelve más difícil debido al mundo tan comunicado en el que vivimos. Constantemente recibimos gran cantidad de consejos y recomendaciones mediante un despliegue apabullante de los medios de comunicación y el Internet. Sobre algo en particular, podemos recibir múltiples mensajes brindando soluciones, pero muy a menudo, dos soluciones pueden ser diametralmente opuestas. No nos sorprende de que algunas personas se sienten confundidas y no estén seguras de cómo tomar decisiones correctas. Para complicar más las cosas, otras tratan de persuadirnos de que nuestras decisiones deben ser socialmente aceptables y políticamente correctas. Al meditar sobre ese criterio, se darán cuenta de lo equivocado que es, ya que la estructura social y la política difieren mucho alrededor del mundo y pueden cambiar con el tiempo. Es obvio lo absurdo de ese método. Hay dos formas de encontrar la verdad, ambos útiles, siempre que sigamos las leyes sobre las cuales se basan. La primera es el método científico, que abarca el análisis de datos para confirmar una teoría, o la alternativa de validar un principio mediante el experimento. Ese método es una valiosa forma de buscar la verdad, pero tiene dos desventajas. Primero, nunca estaremos seguros de que hemos encontrado la verdad absoluta, aun cuando muchas veces nos acerquemos más y más a ella. Segundo, a veces no importa con cuánta eficacia apliquemos este método, es posible que lleguemos a la conclusión equivocada. Una forma más importante de encontrar la verdad es ir al origen de toda la verdad y preguntar. Para ellos son esenciales dos elementos: una fe inquebrantable en la fuente de toda verdad y la disposición de guardar los mandamientos de Dios para abrir el camino de la comunicación divina. El líder Robert D. Hales acaba de hablarnos sobre la revelación personal y cómo obtenerla. ¿Qué hemos aprendido del método científico para descubrir la verdad? Por más que he tratado, no he podido comprender, ni siquiera en lo más mínimo, lo vasto, lo profundo, lo extraordinario de la grandeza de lo que nuestro Padre Celestial Elohim ha revelado por ese medio. Si viajáramos al espacio como los astronautas, el mundo sería lo primero que veríamos. Más aún, tendríamos una vista panorámica del Sol y de los planetas que giran a su alrededor, que serían como un pequeño círculo de objetos dentro de un panorama enorme de estrellas titilantes. Si continuáramos con nuestro viaje espacial, veríamos la Vía Láctea, con más de 100,000 millones de estrellas girando en círculo, con sus órbitas controladas por la gravedad. Más adelante, veríamos un grupo de galaxias llamadas el cúmulo de Virgo. Algunos estiman que este incluye nuestra Vía Láctea, que está aproximadamente a 50 millones de años luz. Más adelante encontramos galaxias de 10,000 millones de años de luz de distancia, que el telescopio espacial Hubble
ha fotografiado. Nos damos cuenta de esa distancia tan enorme al advertir que la luz viaja a más de 1,000 millones de kilómetros por hora. Y aun desde esa perspectiva extraordinaria, no existe la más pequeña evidencia de que se haya alcanzado el fin de las creaciones de Dios el Padre. A pesar de lo inspirador que es este increíble panorama de los cielos, existe algo más para tener en cuenta, igualmente capaz de confirmar los poderes inmensurables de nuestro Padre Celestial. En dirección contraria, al explorar la estructura de la materia, observamos de cerca la doble cadena helicodial de la molécula de ADN. Esta es una estructura molecular extraordinaria que se autorreplica y que determina la composición de nuestro cuerpo. Una exploración más a fondo nos llevará al nivel de un átomo compuesto de protones, neutrones, electrones. Al internarnos más allá de los misterios de los elementos más fundamentales de la creación, llegaríamos al límite de nuestra comprensión actual. En los últimos 70 años se ha descubierto mucho acerca de la estructura de la materia. Se ha desarrollado un modelo estándar de partículas elementales y de interacción, que se basa en experimentos que han establecido la existencia de partículas elementales, unas llamadas quarks y otros leptones. Ese modelo explica cómo las partículas nucleares y de la materia se unen y se desintegran, pero no proporciona una explicación satisfactoria de las fuerzas de gravedad. También algunos piensan que instrumentos aún más poderosos de los que se utilizaron para adquirir nuestra comprensión actual de la materia podrían revelar partículas elementales adicionales. Por tanto, hay aún más de las creaciones del Padre Celestial para comprender mediante el método científico. Vemos cómo ese método ha sido la causa de un aumento extraordinario de nuestro entendimiento debido a la inspiración que el Señor ha dado a personas de talento que quizá no comprenden quién creó estas cosas ni por qué. Muchos de ellos ni siquiera reconocen esa inspiración y dan mérito a Dios como la fuente de sus aportes. A pesar de lo limitada que es nuestra comprensión, todo indica que gran parte de las creaciones de nuestro Padre Celestial es espacio libre. Aun aquellas cosas que consideramos sólidas, firmes y tangibles, al mirarlas por un lente de aumento o algo microscópico, notamos que la gran mayoría es espacio libre, que Dios, nuestro Padre, controla para sus propósitos exaltados. Por medio de la revelación, ¿qué hemos aprendido acerca de la verdad? Siglos atrás, Dios el Padre concedió a algunos de sus profetas ver sus vastas creaciones mediante el Espíritu Santo, y después les explicó por qué las había creado. Porque aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Uno de esos profetas fue Enoc. Él vio llorar al Dios del cielo al notar cómo el poder y la influencia de Satanás habían hecho que muchas personas se volvieran a la maldad. Enoc dijo: ¿cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad?
Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, si de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones. Y tus cortinas aún están desplegadas. Y tú todavía eres justo, eres misericordioso y benévolo para siempre. Y nada sino paz, justicia y verdad es la habitación de tu trono. Y la misericordia irá delante de tu faz y no tendrá fin. ¿Cómo es posible que lloras? El Señor dijo a Enoc: he aquí, a estos tus hermanos, son la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento y su albedrío. Y a tus hermanos he dicho, y también he dado mandamiento, que se aman el uno al otro, y que me prefieran a mí, su Padre. Mas he aquí, no tienen afecto, y aborrecen su propia sangre. Bien le dijo Dios, el Padre, a Moisés: he criado incontables mundos, y también los he criado para mi propio fin, y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he criado. Hay muchos mundos, y son incontables para el hombre, pero para mí todas las cosas están contadas, porque son mías, y las conozco. El conocimiento de la verdad no es suficiente. Debemos obtener la valentía y la fortaleza para aplicarlo, porque la verdad tiene muy poco valor en nuestra vida si no la aplicamos. El proceso de determinar la verdad exige en ocasiones un esfuerzo enorme unido a una profunda fe en nuestro Padre y su Hijo glorificado. La intención de Dios fue la de forjar tu carácter. Un carácter digno fortalecerá tu capacidad de responder con obediencia, la guía del Espíritu al tomar decisiones decisivas. Debido a la enormidad de lo que apenas llegamos a entender, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Dios, que posee inconmensurables habilidades, sea nuestro Padre. Él es un Padre amoroso, comprensivo y compasivo, que hace que nos sintamos amados, apreciados, valorados y queridos. Él nos ha dado su plan de misericordia, nos ha dotado para tomar decisiones correctas cuando somos obedientes. Mediante su Santo Hijo, nos ha proporcionado el medio para vivir, progresar, cultivarnos y permanecer en la senda de su guía e influencia eternamente. Amo a nuestro Padre Celestial, más allá de lo que mis palabras pueden expresar. Con gran humildad, doy solemne testimonio de que este Maestro de la creación, de capacidad sin precedentes, es nuestro compasivo Santo Padre. Su amado Hijo dio su vida en obediencia absoluta al Padre para romper las ligaduras de la muerte y convertirse en nuestro Maestro, nuestro Redentor y Salvador. Aun cuando no comprenda totalmente la capacidad que poseen, entiendo algo del poder que tienen para expresar su intenso amor. Con humildad, testifico solemnemente que ellos viven y nos aman. En el nombre de Jesucristo. Amén.